Cordiales saludos, amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición de la mesa de análisis de Plan B. Estamos transmitiendo en directo en nuestras tres plataformas, YouTube, Facebook y Twitter, como revista Plan B. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en el despacho del señor Canciller de la República, doctor Mauricio Montalvo, embajador. Gracias por estar con nosotros. Estamos con Fermín Vaca también, compartiendo esta entrevista especial con todos ustedes. Creo que la primera pregunta, Canciller. Bienvenidos primero, bienvenidos. Gracias. Están aquí en su casa y un gran gusto recibirlos y las puertas siempre abiertas. Gracias, Canciller, siempre es generoso de su parte. Quizá para hacer una primera introducción, ¿cuál es, después de ya varios meses que el gobierno está en marcha, cuáles son las líneas estratégicas que usted cree que sean posibles, ¿no es cierto?, en este momento, para el gobierno de Guillermo Lasso y para el Ecuador, obviamente para el Estado ecuatoriano, en las actuales condiciones internacionales? Sí, bueno, yo creo que hay varios ejes que ya han sido implementados, que han sido aplicados y que se inscriben dentro de la postura política del presidente Lasso y obviamente lo que esta postura implica en su posicionamiento internacional, como creo que se ha visto reflejado en los varios escenarios en los cuales ha tenido ya ocasión de participar y de interactuar. Y en ello se inscribe, yo diría, primero, una política exterior sumamente pragmática, muy realista, con su propia personalidad, su propia identidad, y en la cual ha tratado de transmitir una política internacional auténtica, genuina, y que sea un reflejo de su personalidad, primero como estadista y también como político, dentro del marco en el cual se desenvuelve el Ecuador de hoy. Canciller, ¿qué es una política pragmática realista versus una política ideológica, por ejemplo? Claro, eso un poco usted mismo me está conduciendo a la respuesta, esta capacidad de sentarse y dialogar con todos los actores del escenario internacional, sin hacer distingos de su orientación geográfica o su orientación política o ideológica, guiados por un norte, como yo siempre digo, los intereses del país, el servir al Ecuador y lo que sea más conveniente para los ecuatorianos. Obviamente dentro de la óptica de cómo se concibe la política exterior del presidente de la República. Y eso es lo que se ha hecho. Y ya huelga decir, la diplomacia de las vacunas ha sido el mejor ejemplo de ello. Y creo que también la manera como él se ha sabido presentar en los escenarios internacionales, en los diálogos que ha mantenido, tanto en las visitas bilaterales, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en la transmisión de mando, en México, en una primera visita que hizo a nivel bilateral, y luego también ya en un espacio multilateral, en la cumbre presidencial de la CELAC, en la propia México, y recientemente en la Asamblea General de Naciones Unidas, y en ese también, en marco simultáneo, paralelo también, frente a los inversores o personalidades del mundo financiero internacional o del mundo empresarial internacional que están interesados en Ecuador. En todos ellos el Ecuador se ha presentado con un discurso muy claro de apertura, brindando garantías al mundo de que este es un país que quiere funcionar con reglas claras, apegado al Estado de Derecho, en el que los socios internacionales, como decimos, se sientan cómodos de interactuar y de participar dentro del escenario y las oportunidades que le brinda el país. Y eso sería el otro eje, yo le diría, para ir en consonancia con lo que está pasando actualmente en el Ecuador. Hemos dicho que es creando oportunidades, es la propuesta legislativa del gobierno, y también internacionalmente es crear oportunidades frente al mundo internacional. Y eso es lo que se ha planteado. Y dentro de ello también hacerlo alineado con ciertos valores fundamentales que el presidente lo ha dicho en sus discursos internacionales, es decir, con una adhesión clara y categórica, consistente a principios fundamentales de libertad, de derechos humanos, de democracia, de elecciones libres, de respeto a la opinión ajena, a la oposición política, abierta a la solidaridad y a la cooperación internacional, en muchos de los ejes que se dan, ¿no?, en los escenarios internacionales. Y luego, claro, el otro eje sigue siendo, y eso hay que ser enfático también, la apertura comercial. Eso sigue siendo una prioridad dentro de la agenda internacional,
Ese ha sido un planteamiento abierto que está muy vigente y en el cual se está trabajando también muy intensamente. Gracias. Embajador, ¿cómo ve usted el rol del Ecuador en la geopolítica actual? Hace pocas semanas la embajadora Yvonne Bacchi dio unas declaraciones a un medio estadounidense señalando que de alguna manera parece haber una actitud indiferente de la administración Biden frente a América Latina y frente a Ecuador, y que esto de alguna manera podría facilitar un mayor acercamiento a Rusia y a China. ¿Cómo ve usted, primero, estas declaraciones de la embajadora que parecen un poco diplomáticas por un lado, y por otro, cómo ve usted ese escenario internacional? ¿Cómo se inserta el Ecuador en esta nueva geopolítica? Bueno, yo creo que siempre hay que entender las expresiones dentro del intercambio que se da, como usted bien dice, en el ámbito diplomático. Y dentro de ello, tal vez ella ya estando en el medio tiene una sensibilidad o una percepción particular, pero lo importante en esto es marcar el hecho de que Ecuador está posicionado frente a todos las contrapartes internacionales. Usted ha visto, por ejemplo, que el día de ayer nomás tuvo una visita de muy alto nivel, que tuvo una reunión sumamente fructífera con los Estados Unidos y que no es respuesta a las declaraciones de nuestro embajador en Washington. Sí, es una cuestión que ha estado ya prevista, planificada de antes y que refleja también cuál es el interés y la atención que brinda el gobierno americano a lo que está pasando en el Ecuador. Y así fue transmitido por esta delegación norteamericana el día de ayer, que están muy interesados, que ven con mucha atención y con mucho entusiasmo inclusive lo que está proponiendo el Ecuador y cómo se ha posicionado el presidente Lasso en estos cortos meses en el escenario internacional. Y en eso nosotros tenemos que ser también muy realistas. Es una situación de alineamiento geopolítico estratégico. Todos sabemos lo que está pasando en la región, en Sudamérica en particular, cuáles son las derivas que está tomando en cierta manera en otros países y cómo Ecuador dentro de ese escenario ha sabido posicionarse, como dije hace un momento, con personalidad, con identidad y con un discurso muy claro y objetivo. Y yo creo que en esa línea los Estados Unidos también son sensibles a lo que está pasando y se dan cuenta de lo que está pasando en el Ecuador. La cooperación internacional, digamos bilateral más bien con Estados Unidos, tiene que ver con algunos temas que ya se vienen dando desde el gobierno anterior, digamos, como una política de Estado. Esta reapertura en las relaciones, el regreso de agencias de Estados Unidos. Sin embargo, hay un tema que preocupa mucho, entiendo, a los Estados Unidos, y es la trata de personas. Y al parecer también en Estados Unidos hay desconformidad sobre cómo el Ecuador está enfrentando, no la Cancillería, el Ecuador, el Estado, en los temas de seguridad, en los temas de lo que implica el control interno. ¿Cómo mira usted ese proceso? Sí, mire, muy importante primero el retorno de la idea al Ecuador. Eso es una cuestión relevante, efectivamente ya lleva un par de años, pero ahora se ha intensificado y tiene líneas muy concretas de apoyo que creo que son importantes porque se inscribe dentro de lo que es la cooperación para el desarrollo. Y efectivamente también paralelamente hay una cooperación de parte de Estados Unidos en temas de seguridad, de lucha contra el narcotráfico y todos los delitos conexos, y eso efectivamente se está dando. Usted ha escuchado al propio presidente que quisiera intensificar y contar con cooperación de los Estados Unidos y de otros países en la lucha contra estos flagelos transnacionales. Y luego ya en concreto la ampliación y la visita de ayer de estos altos representantes fue precisamente para plantear y la inclusión del Ecuador en esta propuesta que es el B3W, que quizás ustedes han visto, que es la estrategia diseñada desde la administración Biden para promover el desarrollo y dar ayuda y cooperación al mundo, ¿no? Plantear una estrategia diferente de aproximación que viene un poco a suplir dentro desde la óptica americana, no tanto ya cooperación de tipo militar o de defensa, sino también cooperación concreta en temas de desarrollo, temas de infraestructura. Han sido muy enfáticos en señalar eso y que obviamente va a ser bienvenido en todos los países. Guardando las distancias, ¿un plan Marshall para América Latina? No sería claro, porque no es una reconstrucción, ¿no? Sí, no, es una reconstrucción. Claro, no es una reconstrucción, pero digamos... Y también, claro, ha habido procesos, ¿no? Históricamente hubo la Alianza para el Progreso, por ejemplo, también. Sí. Y esta es una respuesta
que creo se inscribe, y yo creo que ahí va también el punto, marcar los matices, más que está más en una filosofía más del Partido Demócrata que del Partido Republicano. Y yo creo que eso también hay que saber reconocer, porque así como en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio hemos dicho siempre hay que tener en cuenta las sensibilidades de la otra parte, en este campo también, y uno tiene que saber, dentro del plano de la interacción y de las buenas relaciones de amistad y cooperación que se lleva, el saber aprovechar esas sinergias que se presentan y tratar de encontrar los puntos perdón, Canciller, ¿y qué está planteando los Estados Unidos en concreto? Esto ayuda a son un programa de cooperación. Sería bueno que ustedes vean en qué consiste este B3W, sobre todo en temas, como digo, cooperación para el desarrollo, incluso de infraestructura y de promover las líneas que ellos consideran fundamentales dentro de su estrategia exterior. Temas de medio ambiente, lucha contra el cambio climático, empoderamiento de género, defensa de los derechos humanos, trabajo con acciones sociales, en los cuales entra también el tema de la migración riesgosa, por ejemplo, evidentemente que va. Y que es un tema que también ha sido evocado con ellos, porque es un tema, un flagelo grave, que usted mencionó hace un momento, en el cual hay causas estructurales, es un fenómeno que tiene muchas aristas y que hay que abordarlo de manera integral, ¿no? Y ese fue el propósito nuestro con las mesas que dirigió precisamente el viceministro Vallas, que tuvimos en Cuenca, de crear conciencia, de educar a la gente, de llamar la atención de lo que está pasando, y no olvidar sobre todo que aquí estamos luchando contra un enemigo muy, muy fuerte, muy peligroso y muy perverso, que es esta mafia de la trata de personas y del tráfico de personas, del coyoterismo, ¿no? Como se lo llama comúnmente, y que se ha tornado, Juan Carlos, en un negocio millonario, billonario inclusive, que está compitiendo inclusive ya con los otros delitos transnacionales. Y eso es algo que no siempre está visualizado, no se tiene presente, ¿no? Como yo siempre digo, se habla siempre de los defectos, de la diáspora, de la desesperación de la gente, de los sueños o de las aspiraciones no cumplidas, y luego ya solo es al final, cuando hay alguna tragedia, cuando hay una desgracia, cuando hay niños abandonados, cuando hay víctimas, ahí recién son y dice, ¿qué está haciendo la Cancillería? Y nos olvidamos de todo esto que está en el medio, que no siempre se tiene presente, y que lamentablemente también las personas, los compatriotas no miden la real dimensión y el real peligro que existe en el someterse a estas redes, ¿no?, internacionales. Canciller, ¿cómo ve la relación con China? Se está negociando un acuerdo, entiendo, de libre comercio para el próximo año. Este es un acercamiento significativo con China, con quien desde el gobierno de Correa había ya una relación cercana, basada en créditos, basada en varios tipos de cooperación, etcétera. ¿Cuál es la perspectiva del Ecuador en su relación con China? Bueno, la nuestra es lo mismo, es consistente con la visión esta pragmática que ha sido, que tiene la huella del presidente Lasso, que él ha sido muy claro además y muy abierto en exponerla, y que nosotros la conducimos con total transparencia. Lo que yo sí le añadiría con respecto a lo que pasaba antes es que además es una actitud muy plural, que esa es la marca de la diferencia, que no es una cuestión unilateral, sino que al contrario es plural y diversa. Y en esto incluye, como usted bien dice, a Rusia, a China, a Estados Unidos. En las reuniones en México y en Estados Unidos, el presidente Lasso tuvo reuniones con los más altos representantes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en México, y con el alto representante para la política exterior europea, Josep Borrell. Es decir, con todos los, como dije hace un momento, actores principales de la escena internacional, Ecuador está invitado. Y en el caso de China ha sido el ejemplo más claro del pragmatismo con el cual se ha inspirado la política exterior. Y eso va en la diplomacia de las vacunas, en todo el nivel de acercamiento y de cordialidad que ha tenido el gobierno, tanto con su embajador aquí, con la relación que tiene nuestra embajada en Pekín, y el diálogo inclusive de jefes de Estado directamente. Usted ha visto que ha mediado también no únicamente el anuncio del acuerdo de libre comercio, sino también la invitación formal para que el presidente Lasso esté presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, que como nos recordaba el embajador chino aquí, solo están invitados 2 presidentes por el momento. O sea, es una cuestión bastante deferencial, es una deferencia sin duda del gobierno chino,
y que obviamente el Ecuador lo valora y lo aquilata también. ¿Y por qué cree que es esa diferencia? Yo creo que es por una relación de sintonía que se ha dado. Usted sabe, sí, muchas veces en las relaciones diplomáticas también funcionan estas químicas, podríamos decirle, y creo que eso es lo que se ha desarrollado aquí, ¿no? Sí. ¿Será que para China fue una sorpresa la acción diplomática directa del presidente Lasso? Sí, podría ser. Una grata sorpresa, digamos. Claro. ¿No? Yo no sabría decirle si sea sorpresa o no, pero yo creo que lo importante es el resultado, es decir, que es una cuestión en la cual nosotros estamos trabajando de manera muy diáfana y fluida, y sin embargo, no por ello el presidente Lasso ha dejado de mantener sus ideas y sus convicciones políticas, por eso, ¿no? Que creo que es importante resaltarlo. Ahora, frente a China hay si bien hay acercamientos, también hay temas pendientes, hay desafíos. El tema de la flota de pesca de China, por ejemplo, y los impactos que puede tener en nuestra biodiversidad marítima. Los temas que tienen que... Hoy se está discutiendo en la Asamblea, por ejemplo, se está fiscalizando obras chinas. ¿Esto podría impactar en la relación? ¿Podría de alguna manera influenciar? Bueno, son componentes de la relación, y que uno debe saber llevarlos y tratarlos y asumirlos, porque yo creo que lo más importante es eso, es el tratar y asumir las cosas, no tratar de ponerlas bajo la alfombra, por decirlo así. Yo creo que la mejor manera es de hacerlo de manera clara y transparente. Lo que usted menciona en la cuestión de los barcos, aquí hubo una actitud preventiva de muchos meses antes, porque es una cuestión estacional, ¿no? Que se va dando. Entonces ya se sabe qué va a pasar. Entonces lo mejor fue prevenir. Hay una comisión interinstitucional del mar que es coordinada por Cancillería, se trabajó con las otras instancias ecuatorianas, se hizo un trabajo previo, se tuvo también reuniones a nivel bilateral con China para abordar este asunto dentro del marco que nos da la ley internacional. Usted sabe, ahí existe la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar, y nosotros tenemos que manejarnos en función de ello. No podemos ir más allá de lo que el derecho internacional nos autoriza. Y en este caso, las flotas chinas, si bien estuvieron cerca, estuvieron mucho más distantes de lo que estuvieron el año pasado, por ejemplo. Y el paso que han hecho siempre en aguas internacionales, eso hay que resaltar, en ningún momento hubo ni siquiera una aproximación cercana a las aguas jurisdiccionales ecuatorianas. Creo que también respondió a una consideración de cuál es la manera como el Ecuador ha estado manejando este tema. Este asunto fue abordado por el presidente Lasso en la conversación con Xi Jinping, y se invitó a seguir trabajando conjuntamente para encontrar, ¿no?, un manejo de lo más cordial y prudente, diríamos, sobre esta situación. Algo más me dijo sobre los barcos chinos. ¿Qué otra cosa? No. Las obras. La cuestión de las obras, mire, lo mejor es ventilarlo. Si es que hay una cuestión pendiente en la cuestión de las obras de infraestructura, que se siga el debido proceso y ver qué es lo que se vaya solventando. Y yo le añadiría un factor más que no mencionó usted, el asunto de la renegociación del paquete del préstamo, de los préstamos que sí. También fue una reingeniería financiera, fue planteada por el presidente Lasso al presidente Xi Jinping, decirle esto es necesario abordarlo en algún momento, y eso se espera también hacerlo. ¿Sí? Canciller, vamos a la región. Hablemos de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. El gobierno anterior apoyó, por supuesto, al presidente interino Juan Guaidó, pero actualmente, al parecer, el proceso que lideraba él está estancado en Venezuela. El presidente Lasso también hizo unas declaraciones que fueron interpretadas como un pedido de libertad y democracia en el caso cubano en particular. ¿Y cómo ve usted la postura del Ecuador frente a estos tres regímenes que son cuestionados por violaciones de derechos humanos, por falta de libertad de expresión, por un manejo autoritario en general? No, el planteamiento o la postura del presidente Lasso, que es la del gobierno nacional, ha sido clara para todos los casos, que se aplica sea en esos países o en otros países, y que son lo que yo mencioné hace un momento y que el presidente lo evocó en su discurso en la CELAC, es decir, adhesión consistente y categórica a libertades, a democracia, a elecciones transparentes y libres, respeto a la oposición, no persecución a la oposición política, y eso es lo que se traduce en todo. Y esto es algo que yo vuelvo a insistir y que también ha sido mencionado por la Cancillería repetidas veces: adhesión a la doctrina Rol 2, evocada en la Carta de Conducta de Riobamba, es decir, que la protección
de los derechos humanos en la región constituye una norma de comportamiento internacional y que su violación que es sistemática a ellos se torna en una obligación para el resto de países de su protección y que por tanto la protección de esos derechos no constituye un atentado al principio de no intervención. Y esa ha sido la línea de conducta del Ecuador en los foros multilaterales en los cuales se ha presentado, ya que usted menciona el caso de Nicaragua, por ejemplo, que ha sido ventilado en la OEA. Ustedes pueden ver la actitud del Ecuador ahí, muy consistente y totalmente coherente con este planteamiento. ¿Cómo ve usted el siempre frustrado proceso de integración regional? Es decir, la UNASUR ya es un proceso fallido en la práctica, se ha arrebatado incluso el edificio, está allá en otros... tal vez la CELAC pueda reemplazarla. ¿Cómo mira usted y qué papel le imaginaría para el Ecuador en este proceso? ¿Estaría el Ecuador en posibilidades y en la voluntad política de liderar algún tipo de proceso de integración mucho más firme de la región de Sudamérica? Bueno, yo creo que primero, y esto también ya he mencionado antes, sería necesario primero hacer un proceso de reflexión muy profunda sobre los procesos. Sí. Claro, una autocrítica, una evaluación, y hacerlo desde el óptico de una decisión política, de emprender en esto. Porque efectivamente la multiplicidad de iniciativas, de mecanismos, de procesos que existen, reflejan también ciertamente una debilidad de todos los procesos en sí mismos, ¿no? Y yo creo que dentro de ello, lo que evocó el presidente Lasso en su discurso ante la CELAC, también es una respuesta, diríamos, incipiente, no es una cuestión global integral, pero sí esto de repensar los procesos de integración de la región a partir del individuo. Él mencionó esto de que debemos pensar más en el individuo más que en los estados o los gobiernos y emprender en lo que es lo que más nos va a aproximar primero, es decir, hagamos primero entendimientos comerciales, económicos en los cuales nos vamos a poner de acuerdo porque son intereses comunes más afines, antes que entrar en procesos ideológicos o políticos en los cuales necesariamente va a haber diferencia. Pero eso, claro, es solo uno de las arterias eventuales de un proceso de reflexión. Creo que tendría que estructurarse de una manera más global y repensar qué es lo que podría conducirnos a una verdadera integración. Ahora, dicho ello, también nos conduce a sostenernos también en las estructuras que existen ya institucionales. Y yo creo que tampoco podemos nosotros echar de lado, y esto también es parte del debate en la región, si ustedes quieren, el asunto de que existe una OEA, que con todos sus altos y bajos, con todas sus bemoles, ha sido una instancia que ha servido para representar a la región y ser un cenáculo en el cual se ha debatido situaciones políticas y que ha servido para llevar adelante procesos de entendimiento entre los países de la región. No debemos olvidarnos que, por ejemplo, en nuestro secular problema territorial, que lo vivimos, el espacio donde nosotros íbamos desfogando las tensiones era la OEA, que mal o bien era el espacio en el cual podíamos llevar las cosas, y no solo nosotros, sino en otras tensiones o impases que existen a nivel regional. Y luego la parte ya estructural desde el punto de vista jurídico y orgánico, ¿no? Es una institución que tiene personalidad jurídica, tiene una carta que le sostiene, una carta constitutiva, una estructura permanente, tiene mecanismos de funcionamiento, un consejo permanente, hay una asamblea general, hay la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y sobre todo los otros avances progresivos que se ha dado en el sistema interamericano, en derechos humanos sobre todo. ¿Quién puede negar lo que el sistema interamericano ha logrado? Inclusive para lo que es libertad de expresión, para lo que ha sido la lucha de los periodistas. ¿A dónde ha sido a la Comisión y la Corte eventualmente? Es decir, son logros concretos y efectivos y que han servido a la gente también, y que no podemos desconsiderar. Pero tiene sus límites. No, tiene, por supuesto. Ahora, es decir, frente a las Naciones Unidas tienen muchos límites. Evidentemente, lo que voy es que es tan dramática la situación, por ejemplo, la migración venezolana, que de alguna manera rebasa, ¿no es cierto?, cualquier, o la OEA puede ser demasiado lenta como para responder a este tipo de problemas. Sí. O sea, lo de Nicaragua es escandaloso en temas de violaciones de derechos humanos, de autoritarismo, de prisión de candidatos a la presidencia.
pero entonces la OEA a los ojos de la gente como que tarda en reaccionar, y de pronto los países pero también... por lo menos la gente, Juan Carlos, puede acudir y decir, un periodista que se siente perseguido, un político de oposición que se siente hostigado, tiene por lo menos puede pedir unas medidas cautelares, puede instaurar un proceso. ¿Qué otro proceso es? La CELAC, usted ¿no ha visto lo que pasó y quienes asistieron a la reunión de la CELAC? La SICA, si hablamos de Centroamérica, si vamos en ese sentido, mal o bien y con todas las debilidades que tiene y con todas estas limitaciones, tiene por lo menos ciertos mecanismos que pueden ayudar. Y en el caso de los refugiados, aunque usted no lo vea, ¿quiénes son los principales aliados en el manejo del fenómeno del desplazamiento en la región? Son el ACNUR y la OIM, que son dos agencias de Naciones Unidas, es decir, son esfuerzos multilaterales que existen y que son los que mayor asistencia y brindan, y con los cuales son los aliados principales que un país como Ecuador tiene para sobrellevar el fardo tan pesado que tiene un fenómeno como es este, y además tan lacerante, ¿no?, desde el punto de vista humano, como es el del fenómeno migratorio de desplazamiento forzoso. Precisamente sobre lo de Venezuela, canciller, el gobierno anterior empujó la declaración de Quito, me parece, este proceso de consultas con los países de la región, para que no cayera sobre el peso del Ecuador los costos de la migración, ¿no? El gobierno anterior inclusive estimó una serie de un supuesto impacto en los sistemas de salud y educación. ¿En qué quedó esto? ¿Cuál es eso está marchando. Ecuador claro, hubo el proceso de Quito, como ves, ha sido una mesa de donantes. Incluso, la mesa de donantes, hace pocas meses hubo una nueva mesa de donantes y hubo una recolección. Y para ponerle como ejemplos, Fermín, cómo está visualizado el Ecuador en el tema y cómo las buenas prácticas del Ecuador son valoradas internacionalmente. Le menciono que en el diálogo que tuvo el presidente Lasso con el secretario general de Naciones Unidas, lo que el señor Antonio Guterres le ponderó al presidente es eso, el reconocimiento del mundo en este caso, de la acción que cumple el Ecuador en el tema del manejo del refugio. Le mencionó el caso primero con Colombia. Claro, él tiene gran conocimiento de causa porque fue el alto comisionado por los refugiados, como usted sabe. Entonces conoce mucho, conoce bien el Ecuador, el proceso, ponderó mucho de lo que se estaba haciendo con Venezuela, brindó todo el apoyo de los venezolanos, más que Venezuela, en el Ecuador, estaba muy al tanto del proceso de regularización. Se evocó el hecho de que además no sea únicamente un tratamiento de ayuda al venezolano desplazado, sino también un proceso inclusivo en que se haga también atención a las sociedades de acogida. Y para que vean, es como si se hubieran hablado el presidente del Banco Mundial, en el diálogo que tuvo con el presidente Lasso también en Nueva York, que trataban, como pueden imaginar, los temas que tienen que ver ya estructurales de las finanzas, del presupuesto, de cómo está la situación económica del país. Él le mencionó al presidente Lasso, sin mediar pedido de parte del Ecuador, que es ejemplar lo que está haciendo el Ecuador en el tema de refugio, que el Banco Mundial quiere cooperar más. Y ese instante le ofreció una ayuda adicional, que estamos ahora ya nosotros concretando a través de los mecanismos, en reconocimiento a lo que el Ecuador estaba haciendo respecto al manejo de los desplazados venezolanos. El presidente del Banco Mundial, en un encuentro para que vea cómo se está visualizando internacionalmente el esfuerzo que está llevando adelante Ecuador, que un poco respuesta a lo que también hemos dicho siempre. Este fenómeno es tan grande, tan fuerte, que ha desbordado las capacidades nacionales, efectivamente. Y eso lo vivimos aquí, ¿no? Sí. Canciller, hay un tema que en realidad es muy preocupante, un poco para pasar del tema hacia la pandemia, los impactos en la movilidad que ha tenido la pandemia y cómo se está reconstituyendo esto, ¿no es cierto?, ya desde la vía de libre circulación. Pero de alguna manera el pasaporte ecuatoriano es cada vez más devaluado, es decir, ya hemos tenido, resultará casi imposible el tema de Europa. México acaba de imponer severísimas restricciones, diría yo. Guatemala igual, obviamente todo asociado a los procesos migratorios pero ¿cómo ve usted a futuro esto? O sea, ¿cómo defender el pasaporte ecuatoriano, digamos, y volverlo? Yo creo que eso es muy relativo porque eso responde a situaciones muy concretas. Sí. Como usted pero igual, igual nos afecta a todos, digamos. No, claro, nos afecta y evidentemente no es cómodo para nadie tener que estar pidiendo visa. Pero esto es también consecuencia de un legado pasado, como hemos dicho.
el efecto respecto a la exoneración de la visa Schengen, lo acaba de decir, ustedes tal vez leyeron en el Universo, y tal vez en otros medios también reprodujeron, lo que él menciona, que lamentablemente se llegó tarde al acuerdo multipartes con Europa, y cómo la solicitud para la exoneración del visado Schengen ya llegó a las instancias europeas tardíamente, cuando ya habían cambiado las consideraciones que tuvieron previamente a nivel comunitario europeo para levantar la exigencia de visa a otros países. Y que esto se agravó con nuevos fenómenos de otras partes, fenómenos sirios sobre todo, y ahora últimamente por el COVID. Y esto lo dice el propio embajador de la Unión Europea aquí en Quito, es decir, que no tiene que ver per se con la situación de Ecuador necesariamente, sino con estas situaciones que se dan también a nivel global, ¿no? Ahora, con respecto a México, no son tan severas. Perdón, en el tema Schengen, entonces no se puede hacer nada, ¿o qué, qué hace la Cancillería para enfrentar eso? Si usted ve las declaraciones que dice el embajador europeo, él dice lo que está haciendo el gobierno ecuatoriano es lo correcto, que es lo que seguirá haciendo. Otro dato que le doy, entrevista del presidente Lasso con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y con el alto representante Josep Borrell, evidentemente él tenía que la respuesta inmediata es: presidente, sabíamos que usted iba a tratar este tema, nosotros sabemos lo sensible que es para el Ecuador, ambos. O sea, ellos están muy al tanto del Estado y claro, la explicación que yo estoy tratando también de transmitir a usted, que viene, es decir, es una cuestión que ellos están conscientes, es una cuestión que está dada y que evidentemente responde a estas otras consideraciones, como le digo. Me decía que no era tan severo lo de México, eso de que le pidan una carta de, no, porque hay casos de garantía incluso. No, porque, mire, si fuera total, fuera todos a un proceso que sea como Estados Unidos, usted vaya en línea y métase y responda ahí lo que... Aquí le dan más, si usted tiene visa a Estados Unidos, si usted tiene visa a Schengen, si usted tiene residencia en los Estados Unidos, todo eso son facilidades que se le da al ciudadano que quiere viajar, porque la medida en México primero fue temporal y luego fue tomada por razones de orden público, y así lo dicen, de seguridad, de lo que estaba pasando por este crecimiento voraz, que es en realidad también manipulado por estas, insisto, estas redes internacionales de tráfico de personas, que es las que están detrás, porque está demostrado, es un negocio billonario en que lamentablemente mucha gente, no solo ecuatoriana, sino de otras partes, cae, ¿no? Porque se manipula las aspiraciones, las ilusiones, los sueños que puede tener la gente. En este aspecto. Bueno, que seguir, el presidente ha hablado de una diplomacia comercial, que esa es la siguiente etapa, es decir, concluida ya la vacunación, vamos a ponerle un énfasis en lo comercial. ¿Cuál sería la estrategia que ustedes tienen? Lo comercial ha estado la prioridad, ha sido número uno esa. Yo creo que más bien lo de las vacunas fue algo coyuntural que se dio por el apremio que había de la situación, pero si usted ve el anuncio de campaña y este axioma de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador es desde la campaña y de mostrarse abierto al mundo. Lo que pasa es que son procesos que toman tiempo. Te ha visto todas las mecánicas de la negociación, de ciertas decisiones políticas, como la que se dio en México, por ejemplo, la que evidentemente tendrá que darse también desde Washington para el acuerdo con Estados Unidos. Son procesos y dinámicas que uno tiene que irse ajustando, y ese es el juego de la diplomacia, ¿no? Ahora, no son líneas planas que dice así funciona y así vamos a ir, sino... Perdón, canciller, el Plan Nacional de Desarrollo que fue presentado recientemente en la Asamblea precisamente calcula una necesidad de una inversión de 30.000 millones de dólares, claro, nacional e internacionalmente, pero se espera que el grueso sea internacional. Y claro, en el plan consta que efectivamente es de la labor diplomática y comercial de la Cancillería la que tendría que tener muchísima fuerza en este plan. ¿Es posible conseguir esto? ¿Cómo le ve usted? O sea, por ejemplo, México en este momento es el que más inversión extranjera tiene en el Ecuador, o sea, la que más ha crecido, lo cual ha sorprendido a muchos, no a los que están obviamente en el camino, pero ¿por dónde usted le ve mayores perspectivas de crecimiento? Bueno, comercialmente. Yo no sabría decirle de dónde van a venir, pero sí le puedo decir a dónde.
Yo creo que eso es la expectativa que está marcando Ecuador, y yo creo que eso sí es importante. ¿A dónde? Porque dentro de Ecuador, es decir, dentro del escenario que se está dando y de lo que está pasando en la región, sin mencionar países, podemos darnos cuenta de quién está en determinada región o en determinada zona, va a mirar qué es lo que está pasando en Ecuador, lo que ofrece el Ecuador, y como dije hace un momento, esto de crear oportunidades, y en su presentación ante los inversores en Estados Unidos y a medios como Bloomberg o The Wall Street Journal, el presidente hizo énfasis las oportunidades que ofrece el Ecuador ahora. Y como le digo, que es consonante con el planteamiento que se ha hecho con el proyecto de ley, ¿no? Que es eso, el crear oportunidades propicias para la inversión, de que este es un país en el cual se puede confiar, en el cual se puede invertir, en el cual se puede trabajar, en el cual existirán ciertas garantías, reglas claras, y algo que nos falta mucho, que es la seguridad jurídica, ¿no? Que es también importante. Y la seguridad pública. También. A ver, ese es otro el problema central es que el país puede ofrecer todas las garantías, todas las oportunidades, pero si tiene al otro día una masacre de más de 100 personas en las cárceles, y si tiene incluso llamados de países diciendo no viajen a Guayaquil porque hay problemas de graves de seguridad, claro, no depende de la Cancillería, estoy clarísimo, estamos claros, no es su responsabilidad, pero digamos es responsabilidad del Estado ecuatoriano que esas garantías estén claras, o sea, para todo el mundo. Están todos los elementos, los ministerios, porque digo yo, al final los que pagan los platos rotos es la Cancillería. Así es. Es decir, así si hacemos mal las cosas en el Ecuador, es el tema del pasaporte, o sea, el que paga los platos rotos es la Cancillería finalmente, cuando es el Ministerio de Gobierno el que tiene que responder por eso. Sobre todo, porque y eso es lo que yo siempre digo, porque al contrario, siendo la Cancillería la única que actúa en toda esa cadena larga y perversa que existe, y que es cuando hay la tragedia o la desgracia, y es cuando interviene, es ¿qué está haciendo la Cancillería? Y hay un silencio. ¿Y usted le regresa a ver a la ministra de Gobierno o no? No, yo no regreso. Yo regreso a ver a las redes y a las de trata de personas, que lamentablemente... Sí, pero es responsabilidad de... Sí, pero a lo que voy es que hay un fenómeno, y al cual ojalá también los medios de comunicación social, la opinión pública, la sociedad civil nos ayude a crear conciencia sobre la gravedad que existe. Y yo le agradezco que usted mencione y reconozca que la Cancillería, porque el sistema de oficinas consulares hace mucho esfuerzo en esto. A veces no es comprendido, no será perfecto, pero créame que existe el compromiso y la convicción de que se debe servir a estas causas, porque además es el único sitio ya que la víctima termina regresando a ver, porque no tiene a nadie más. Así es. Porque inclusive en las normas estas que rigen, les obligan al silencio. El silencio les imponen, dice usted, porque además hay una red larga, ¿no? De los préstamos, del chulco, de las extorsiones, de las hipotecas, todo está condicionado. Y entonces tienen muchos mecanismos, muchos resortes para ejercer presión sobre la pobre víctima. ¿Cuándo termina acudiendo? Ya cuando ya está en la desgracia, cuando está abandonado, cuando ha sido, ya ve que no tiene otra salida. Canciller, ya para finalizar, por cuestión de tiempo, quisiéramos, un ex canciller nos decía que el presidente no puede delegar dos cosas fundamentales, las relaciones exteriores y la defensa. ¿Cómo es su dinámica de trabajo con el presidente Lasso? ¿Cuál es el estilo de liderazgo del presidente en política exterior? Yo creo que es la misma, como empecé diciendo, él transmite, es de mucha sencillez, pero de mucha personalidad. Y eso yo creo que le da una gran dosis, como dije, de autenticidad en su presencia. Él interactúa a pesar de ser nuevo en estas lides, es muy interesante verlo interactuar con los otros mandatarios, con sus pares, con los cuales él participa, ¿no? Y la manera como se va ganando un espacio a pesar de haber estado tan poco tiempo, ya es reconocido. Y usted ha visto incluso en comentarios de prensa internacional que ya valoran su presencia, su aporte en los espacios internacionales. Y eso es muy importante. Y de parte de la relación es totalmente franca, cordial, muy humana, mucha confianza. Y eso también ayuda, ¿no? El tener una sintonía a nivel personal, creo que es muy importante. Sí. El presidente en general, entiendo, hace constantes evaluaciones de sus ministros.
recién hubo un cambio de gabinete y Claro. se mencionó que estaba en la cuerda floja el canciller. Claro, mal informada. Ustedes felizmente son bien informados. Para que usted vea la contradicción, el mismo día que se divulgaba esto en la red, ¿sabe dónde estaba el presidente? ¿Usted sabe dónde estaba ese día el presidente? No les sigo los pasos tan cercanos. Aquí en los salones de Cancillería. Aquí tuvimos una reunión, un taller que tuvo con todos los subsecretarios, los viceministros y vía Zoom con todos los embajadores en el exterior. Toda una reunión de trabajo mientras la gente circulaba en las redes de que supuestamente... ¿Y cuáles fueron las instrucciones del presidente en esta reunión? Muy claras en trabajar el mensaje. Eso sería bueno que pregunten a todos los embajadores o a los viceministros, a los subsecretarios que estuvieron presentes. Era un mensaje también muy humano, también muy comprensivo, también muy exigente y evidentemente puso, lo que decía Fermín, la necesidad de una apertura comercial total, agresiva, intensa. De ahí surgió, por ejemplo, la necesidad de ingresar al acuerdo transpacífico, de identificar las más grandes economías y con las cuales se podría avanzar en acuerdos o entendimientos comerciales. Se mostró muy comprensivo, además, con el trabajo que cumplen los funcionarios del servicio exterior. Hubo inclusive una buena dosis de buen humor en la reunión. Y ya le digo, todo esto mientras en las redes circulaban otras cosas. Hay un tema finalmente, canciller, que preocupó mucho a la opinión pública, es el tema de los contratos en España, de la Embajada del Ecuador en España. ¿Cuál es la posición de la Cancillería finalmente ante ello? ¿Cuáles son las soluciones que se piensa dar o se ha dado sobre este tema en particular? Bueno, Juan Carlos, nosotros desde el inicio de manera muy clara y transparente, cuando fuimos abordados por esta temática, lo que hicimos es conseguir la información. No había aquí en el país, hubo que hacer una recolección a través de las embajadas, de la embajada y de los consulados en España. Esto tomó tiempo porque era hurgar archivos, documentos de años atrás. Entonces, como usted puede imaginar, no siempre es fácil estos procesos, ir identificando, ubicando, y el momento en que contamos la información, nosotros la hemos transmitido al requerimiento de la Asamblea, de los 3 asambleístas que nos solicitaron, y nosotros mantenemos total apertura en esta manera. Y de nuestra parte, como manda el debido proceso, solicitamos inmediatamente un examen especial de Contraloría para que actúe conforme a la ley. ¿Y qué va a pasar con el tema? Con los migrantes. Examen. No, digamos, con la situación de los migrantes eso, para que en usted España. vea, para que usted vea la contradicción. Por un lado, cuestionan estos contratos, y esto ha sido incluso materia de escándalo por varios medios de comunicación, de lo que ha ido aflorando. Y al mismo tiempo la Asamblea que vuelva a contratar con los mismos, exhortando a que yo vuelva a contratar con los... ¿Con los mismos? No sé, no lo dice así, pero dice que debo proseguir con la misma contratación, ¿no? Ya. O la misma ¿Y cuál es su opinión personal? Nosotros estamos haciendo una evaluación. ¿Continuar ese programa? No, nosotros estamos haciendo, ineficiente. en vista de lo que ha surgido, obviamente tenemos que hacer una evaluación, lo que existe, cómo se ha manejado desde el punto de vista ya técnico profesional, no entramos a la parte legal de las implicaciones que puede tener, que esa no es nuestra función, y ver lo que sea más conveniente para brindar la ayuda que sea más oportuna, eficiente a los migrantes en esta temática particular. Y en eso es lo que estamos comprometidos, obviamente. Y por lo pronto, de lo que es la embajada en Madrid y las oficinas consulares, continúan prestando su asistencia y cumpliendo su trabajo de acuerdo a lo que manda la ley orgánica del servicio exterior, la estructura orgánica funcional que tiene nuestras oficinas consulares y, repito, esta vocación que tiene todo funcionario diplomático y del servicio consular de brindarse. Por eso se dice, somos funcionarios del servicio exterior. Perdón, ¿el programa terminó? Claro, el 30 de junio. El 30 de junio se el acabó último contrato que estaba vigente terminó el 30 de junio y no se renovó. Exactamente. No se renovó. No se renovó, así es. Y eso es lo que me está pidiendo la Asamblea que sea. Pero nosotros vamos a proceder de lo que sea, como digo, de manera más clara, más transparente. Perdón, ¿quién le pidió en la Asamblea? Hay una resolución. La presidenta. No, resolución del Pleno. Ya. No fue una votación unánime. Por ahí tenemos, ¿no? Si quiere, podemos pasarle la resolución para que vea. Si que es una contradicción, pues ahí está.
Y llegó hoy un requerimiento de un asambleísta casual, tal vez. Para seguir con este... Bueno, no lo dice, sí, pero para que vea cómo es. Ya, bueno. Canciller, muchísimas gracias. No, por favor, siempre Por un su- gusto, ojalá se repita. Ya. Sí, claro, gracias por su apertura. No sé si Fermín quisiera... Nada, agradecer también al canciller Mauricio Montalvo, a los funcionarios de Cancillería que nos han recibido aquí en el gabinete, en el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a ustedes que nos acompañan en este espacio, Juan Carlos. Así es, gracias, canciller, por A las su órdenes. tiempo, su atención. Gracias también a los funcionarios que nos han estado observando atentamente tras las Escuchando, cámaras, sobre todo. escuchándonos tras las cámaras, y a ustedes también. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos haber contribuido al esclarecimiento de varios temas importantes para ello. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad.